Estamos aquí con el honor de contar con la presencia de Paola Cabezas, asambleísta, comunicadora, activista afroecuatoriana. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida al Perú, bienvenida a Radio Nacional. Se me hizo realidad el sueño de estar en un espacio de una mujer que bueno, ojalá los peruanos pudieran primero relevar Ay, gracias. a esta mujer periodista, comunicadora, pero sobre todo activista. Y qué bien que empecemos partiendo de esa premisa. El activismo es necesario para días como hoy, que lo estamos conmemorando en el mundo. Justamente es por el activismo permanente de personas que antes que nosotros hicieron un camino para poder llamar la atención del mundo sobre la discriminación, sobre lo que pasó con la trata transatlántica de personas que fueron esclavizadas y hemos venido a este continente y que a veces todavía nos sentimos incompletos porque aún habiendo construido democracia, habiendo ayudado a construir república, teniendo nuestros héroes que también contribuyeron en esas gestas heroicas, históricas que no la cuentan los libros, que no la cuenta la historia, seguimos aquí. Y conmemorar los días, muchos dicen, ¿pero qué hacen conmemorando un día? Bueno, es decirle que estamos aquí, que en la región somos 200 millones, que todavía tenemos muchas deudas que tienen que cubrir nuestros estados. Y mientras esas deudas sean todavía de discriminación, de exclusión, donde todavía el acceso a la educación, a la salud, a un empleo digno, sean tareas pendientes, estos días son necesarios e indispensables. Así que perdón por esa introducción larga. Me encanta. Pero era importante. Perú me ha recibido de lo mejor. Qué no bueno. tienen idea, la comida, la gente, un poco frío, pero Sí. en realidad el calor humano es indescriptible y creo que eso es bueno para un día como este. Para un día como este y para un mundo como este es necesario contar con personas como tú, Paola, y yo quisiera que nuestro público en el Perú conociera un poco más sobre ti, sobre tu trabajo como política y cómo desde las comunicaciones te incorporas en el mundo político que es tan duro, además, y en el caso de las mujeres, tan machista, y en el caso de las mujeres negras y afros, tan racista. Yo siempre digo esto cuando me preguntan, a mí me cuesta hablar mucho en primera persona, me cuesta Siempre mucho cuesta, hablar de mí, sí, tú lo sabes, sí. pero vamos poniendo ejemplos para que podamos entender el contexto. Primero, yo entendí o me enteré que era negra en política. Ya. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque al igual que tú, terminamos siendo excepciones. Porque obviamente cuesta estudiar, capacitarse, pero también cuesta poder tener un espacio de estas características en donde tengas visibilidad y tengas una voz propia para comunicar los hechos que pasan en el país. Pero cuando te das cuenta y de un lado y del otro eres tú la única, hay un problema o una deformación, porque estoy convencida que al igual que en Ecuador, en Perú deben haber muchísimas mujeres que van a la universidad y se preparan para ser periodistas y comunicadoras. El tema es que los espacios son reducidos en los medios de comunicación. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque uno dice, bueno, yo llegué aquí por mis méritos. Yo llegué aquí porque me capacité y me preparé. Pero cuando vas llegando a otros espacios, que no solamente son la comunicación, y ahí ya te hablo de mi paso por el sector público. Hice algunos escalones para llegar donde estoy, pero te das cuenta que eres la única, ahí yo me di cuenta que había algo que no estaba funcionando bien. Y es allí donde entiendes que hay indiscutiblemente un sistema racista que excluye y que para cumplir con la cuota, bueno, contratemos a alguien que cumple ese perfil. Y ya está la cuota. Ya tenemos a la mujer afro o ya tenemos a la persona afro para que pueda cumplir ese rol. Pero la meritocracia queda a un lado porque estoy convencida que en nuestros países hay mucha gente con esas capacidades. Pero cuando entras a la política es peor, porque en la política te das cuenta que el tema de las cuotas veníamos discutiendo en el foro en este momento, por eso me demoré un poquito porque estábamos en un panel de mujeres políticas de la región. Estaba una representante de los peruanos, que es la única mujer afro, y estábamos en el debate sobre el tema de las cuotas.
Entonces, tanto en la política como en la cotidianidad, no podemos pensar que nuestra sociedad esté preparada para entender que hay personas afrodescendientes que no solamente juegan fútbol, que no solamente bailan, que no solamente cocinan. Que hay ingenieros, arquitectos, comunicadores, abogados, que hay gente cualificada y preparada esperando una oportunidad. Pero que como el Estado que se ha construido en base a la colonia, sigue mirando en los afrodescendientes, digamos, actividades específicas que no están, digamos, relacionadas con la disputa del poder. Y hablemos del poder. La comunicación es poder. El espacio que tú ejerces aquí es de mucho poder y de visibilidad. Cuando hablamos de un espacio afro, para hablar de temas afros, es un poder inconmensurable que lo tenemos que entender, y esto no lo tiene todo el mundo. No todo el mundo tiene un espacio como el tuyo, o no todo el mundo tiene una curul. Soy la única mujer negra en mi país en este periodo afrodescendiente de 137. Mujer negra única. Y entonces, quizás quienes lleguen a la política en esa condición dirán, bueno, yo llegué por mis méritos. Pero si estás ahí y eres la excepción, hay un problema. Hay una deformación en la democracia o en la democracia representativa, paritaria e intercultural. Y eso hay que corregirlo. Entonces, creo que esos debates tenemos que darlos, porque muchas de las deudas históricas que todavía tenemos en nuestros países, en nuestras débiles y deformes democracias, es porque todavía no estamos trabajando desde la equidad y el reconocimiento del otro. Mientras sigamos reclamando más dinero para los afrodescendientes, se eduquen, más recursos para que pueda existir la posibilidad de acceso a becas, esa es una disparidad y que sí tiene que ver con el sistema y que sí tiene que ver con decisiones en ocasiones políticas. Entonces, hice un símil de todo, claro, porque te dije, bueno, yo me enteré que era negra en la política, hice una carrera y una trayectoria larga en la comunicación, siendo la única mujer negra que estuvo en televisión presentando un noticiero, la primera en grabar comerciales, la primera. Pero no quiero ser la primera ni quiero ser la única. Claro. Deben haber muchas más. Y quizás desde ahí decidí que había que hacer activismo para que cuando no esté Sofía pueda estar una Carmela, una Mariela. Así es. Cualquier hija de una mujer negra diga, yo me veo en ella y yo quisiera ser como ella. Quiero ser diputada, quiero ser comunicadora, quiero ser lo que me dé la gana, pero que no sea la sociedad racista que decida dónde tenemos que estar. Y que cuando hablemos de justicia racial, ¿qué debemos entender, Paola? Cuando hablamos de reparaciones, que es, digamos, un debate que estamos teniendo ahora desde las poblaciones afrodescendientes, ¿qué debemos hacer y qué debería el público entender? Las razones del por qué hablamos de estos dos temas. Interesante. ¿Por qué? Quienes vivimos en este continente somos parte de la diáspora africana, que nuestros ancestros fueron arrancados desde su continente para venir en condiciones esclavizados a esta parte del mundo. Han pasado más de 500 años y cuando se construyen la república en base justamente a la invisibilización de un componente humano, porque somos humanos, aquí no hablemos de razas, hablemos que somos todos humanos, que hay diferencias étnicas y que la república o los estados se cimentaron en base justamente al colonialismo y que hasta la época seguimos teniendo muchas deudas. Yo siempre pongo este ejemplo. Tú no puedes poner a competir a un chico, no sé cómo hacer una diferenciación entre un chico, por ejemplo, que vive en un barrio periférico de Lima, afrodescendiente, con complicaciones para estudiar, no lo puedes poner a competir porque seguramente no tiene la alimentación adecuada, no tiene los zapatos adecuados, con un chico que seguramente es de clase media alta, que estudia en un colegio, digamos, con mejores condiciones, habla inglés, habla algunos idiomas, no lo puedes poner a competir en igualdad de condiciones, porque obviamente hay una disparidad.
Eso es lo que viene pasando históricamente con los afrodescendientes del mundo. Porque los problemas que tiene Perú, los tiene Ecuador, los tiene Panamá, los tiene Colombia, los tiene Brasil. Brasil está pidiendo en este momento que en la Agenda 2030 de los ODS se incorpore el punto 18 para tratar directamente el tema de discriminación racial al pueblo afrodescendiente. Wow. ¿Cómo tú entiendes que Brasil, teniendo el 56% de su población afrodescendiente, su participación política sea mínima? Y es justamente porque las taras colonialistas siguen todavía instaladas en la sociedad y en el sistema. Y cuando hablamos de reparaciones, es reparar eso. Y no reparaciones simbólicas. Sí, no. No como, por ejemplo, y perdón, decía ayer una delegada del gobierno o del Estado peruano, decía, pero ya nosotros reconocimos y le pedimos perdón al pueblo afroperuano por todos los daños causados por el tema de la esclavitud. Gracias por el perdón. Pero resulta que los afroecuatorianos, afroperuanos, afrocolombianos tienen un problema estructural y que es el acceso al empleo. Están empobrecidos, no tienen plata. Y el reconocimiento o la reparación no solamente tiene que ser simbólica, tiene que ser económica. Y hay que adecuar el Estado y las políticas públicas para el acceso a la salud, a la educación, al empleo, al crédito. Porque no es que haya falta de capacidades. Sencillamente el Estado o el sistema se ha hecho para evadir responsabilidades, para cumplir con el decenio de los afrodescendientes, con todos los tratados internacionales y políticas internacionales que obligan a los estados a cumplir con la deuda histórica que tiene con los afrodescendientes. Ahora en el diciembre del 2024 termina el decenio. Termina. Hay deudas y los estados tienen que reconocerlas. Colombia y Brasil están empujando en las Naciones Unidas un nuevo decenio que habla directamente de reparaciones. Pues bueno, los estados tienen que ponerse las botas y reconocer que hay un problema estructural con el pueblo afrodescendiente de la región, con las mujeres también. Y yo creo que cuando hablamos de pobreza, lo ves en el rostro de una mujer. Cuando hablamos de discriminación, lo ves en el rostro de una mujer. Y esas son asimetrías sociales que las tenemos que resolver desde la política, pero también con la decisión política que tengan los estados para abordar estos temas. Paola, de verdad me quedaría hablando contigo. Agradezco mucho que estés en el programa en Perú. Te he escuchado durante el diálogo. Hay un diálogo en esos momentos regional de mujeres afrodescendientes y esperamos tenerte en otra oportunidad y sigue con los éxitos que tienes desde la política, desde las comunicaciones. Un gusto conocerte, ahora sí personalmente. No, un gusto enorme. Gracias a Radio Nacional. Creo que qué bien que la política pública esté también direccionada a estos espacios que son necesarios, indispensables, imprescindibles. Lo que no se muestra no existe. La representación importa. Yo creo que tú eres una representación valiosísima del pueblo afroperuano, pero también de la representación de las mujeres latinoamericanas. Que viva el pueblo afro. Muchas gracias, Paola Cabezas, afroecuatoriana, asambleísta, comunicadora, activista, estuvo con nosotros y nos despedimos con salsita, con musiquita.